Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para cada uno, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de la Ernestina. El día de hoy pues por acá vine a trabajar, ¿verdad? Pues a echarle un poco de abono a las milpas. Ya que por acá tenemos sembrado las milpas. Estas son las cosechas de este año, pues ahorita ya vamos a echarle un poco de abono. Ahí está, mi hermana ya empezó. Quédense aquí, mamá. Muy bien, pues por acá vine a dar una vuelta a ver cómo están las milpas. Ya están grandecitos. Ahorita solo hay que echarle un poco de abono. Ya están grandes las milpas. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pues ahorita todo el campo se ve bien verdecito. Las milpas pues ya están grandecitos. Ya en tiempo de invierno, ¿verdad? Pues todo el campo se pone bien verdecitos. Cuando es el tiempo de verano, todos los árboles se le caen las hojas, pues ya se ve diferente. Por acá tenemos unas matas de mil tomates, es bien riquísimo. Por acá en nuestro pueblo pues lo llamamos mil tomates. ¿Cómo lo conocen ustedes, amigos? Dejan sus comentarios, es bien riquísimo. Hay que cocerlo pues con un poquito de chile, sale bien riquísimo. Muy bien, pues voy a ir con mis hermanas que están echando abono en las milpas. Voy a ayudarles un poco. Por aquí está. Chào Ran, pita kentan. Kiau kita le machine se. Kiau wah. Evile.
Todo este terreno pues es de mi papá. Por acá tenemos sembrado milpas también. Las milpas ya están grandecitas. Por acá hay una mata de pitayas. Si alguien conoce esa fruta, dejen sus comentarios. Y nada más. Estas son las pitayas. Todavía no tiene frutas, pero es bien riquísimo. A ver cuando dan las frutas, vengo a traer por acá y les voy a mostrar. Pues es bien riquísimo. Si alguien ha comido, dejan sus comentarios ahí, amigos. Miren, pues esas son las pitayas. Estas son las pitayas. Dan unas frutas bien riquísimas. Hace mucho calor. Así que amigos, saludos cordiales para todos, a los amigos que trabajan en la milpa, a los amigos que siembran milpas. Saludos cordiales a todos. Es bien hermoso la naturaleza, ¿verdad? Pues como ustedes pueden observar, ahorita están todo verdecito, todo el campo. Pues ya dentro de unos meses vamos a disfrutar de los ricos elotes. Por acá ya están más grandecitas las milpas. Cómo cambia el tiempo. Antes no estaba así. Pues por medio de las milpas todo el campo se ve bien verdecito, se ve diferente, se ve bien hermoso. También se necesita mucho trabajo, ¿verdad? Pues hay que echarle abono. Si uno solo lo siembra y lo deja ahí, pues no crece. Tampoco dan elotes. Pues ya casi van a terminar. Ni que te den otro pues que conche. Ni otro pues que conche. Kata lawan otri kon o. Otri kon na.
sí que hace mucho calor. Así que amigos, saludos cordiales para cada uno. Espero que la pasen súper este día. Muchas bendiciones. No olviden dejar sus comentarios. Regálenme su like. No olviden compartir el video con sus amigos. Suscríbanse para más videos. Así que gracias a todos los que comentan, los que dejan su like. Gracias. Se los agradezco mucho. Gracias por el gran apoyo de cada uno. Muchas bendiciones. Así que nos vemos hasta el próximo video.